Hola a todas y todos, nos encontramos ya en la tercera y última unidad en la que vamos a ver algunas indicaciones o aspectos importantes que hay que tener en cuenta cuando se trabaja el enfoque de género. En este vídeo, como en los anteriores, voy a realizar un esquema o resumen de la unidad resaltando algunos aspectos importantes de esta. Lo que vamos a ver en primer lugar es la transversalización de género. Tenéis varias definiciones del término en los apuntes. Para resumir, consiste en la incorporación del género como una categoría conceptual y analítica a nivel horizontal en todas las áreas, sectores o ámbitos y no solo en aquellos que afectan directamente a las mujeres y en todas las etapas de actuación o fases de un proceso de desarrollo. Existe un consenso sobre la necesidad de implementar una estrategia dual a la hora de trabajar la igualdad entre mujeres y hombres. Por una parte, hay que llevar a cabo un enfoque sectorial a través de medidas específicas que compensen la situación de desventaja y discriminación de las mujeres y, por otra parte, un enfoque transversal de género. Hay un debate abierto en torno a la adopción de esta estrategia dual y el foco de discusión se centra en si es conveniente la realización de esas políticas específicas de género si ya se está integrando en todas las áreas o ámbitos de actuación. Se ha comprobado que sí que es necesario, ya que estos dos enfoques no se reemplazan entre sí, sino que se deben complementar. Entonces va a ser esencial seguir implementando medidas específicas dirigidas a mujeres. Además, transversalizar el género únicamente no es la solución porque se ha visto que este proceso no es sencillo y no se realiza correctamente en la mayoría de las instituciones. Por tanto, no podemos quedarnos en la única estrategia que además no se implementa adecuadamente. Uno de los problemas que plantea la transversalización es la falta de preparación, formación o capacitación del personal que trabaja en las organizaciones o instituciones. Entonces, para resolver este problema, algunos organismos, ONGs o agencias, además de impartir formación a sus empleados y empleadas, han elaborado manuales o guías dirigidas a su propio personal que ofrece una serie de herramientas o técnicas para la incorporación de un enfoque de género en el trabajo que realiza. Voy a detenerme un momento en estos manuales. Os he incluido en la bibliografía las guías que veis en la diapositiva. Suelen ser documentos muy prácticos, diseñados para enseñar la aplicación del análisis de género en los proyectos de desarrollo. La mayoría están dirigidos principalmente al personal de la propia organización, pero por supuesto pueden ser consultados por cualquier persona o entidad ajena. Vamos a encontrar varios tipos. Algunas guías van a ser generales, no se centran en ningún sector específico, por ejemplo la de Emakunde. Otros manuales van a ser generales, pero también van a analizar algunas cuestiones de género sobre diferentes sectores. Por ejemplo, en la guía de la ECID de 2004, el último apartado se centra en la inclusión de género en algunos sectores que son de especial interés para la agencia. Va a haber otras guías que se van a centrar en un único sector. Por ejemplo, la guía del PNUD se centra solo en los trabajos de desarrollo de agua. En otros casos, además de un sector, también se centran en una zona específica, por lo que van a ser más específicas aún. Este es el caso de la guía de la Organización Internacional para las Migraciones, que analiza el enfoque de género en los desplazamientos en Colombia, o la guía de IPADE, que se elabora a partir de la experiencia de la gestión del recurso hídrico en comunidades indígenas de Guatemala. Por eso, si vosotros o vosotras tenéis interés en un sector en concreto, podéis buscar una organización que trabaje en ese sector y ver si ha elaborado una guía de género o simplemente buscar un manual de género y el sector en el que estéis interesados. Casi todas estas guías van a tener una estructura muy parecida y van a tocar los mismos temas. Los primeros capítulos se centran en conceptos claves o definiciones. También se va a analizar la inclusión de la perspectiva de género en el ciclo del proyecto. Y para eso normalmente vais a ver que estas guías hacen referencia al marco lógico. El marco lógico es tan solo una metodología de planificación de los proyectos y es una de las más usadas en el campo del desarrollo o la cooperación internacional. Uno de los elementos más interesantes que ofrecen estos manuales son las herramientas, que ayudan a integrar la perspectiva de género en los proyectos o acciones, y de estas voy a hablar más adelante. También estas guías van a incorporar una serie de preguntas o checklists
que se deben plantear los gestores de los proyectos para comprobar que se ha incluido realmente una perspectiva de género. Y otra cosa interesante en estas guías es que vais a encontrar ejemplos de indicadores de género. Los ejemplos van a ser muy generales y en los apuntes vais a ver que los indicadores deben ser específicos para cada proyecto, programa o política, pero es interesante que los leáis para que vayáis viendo qué tipos de indicadores de género hay. Y en algunos manuales también vais a encontrar buenas prácticas. Por ejemplo, son muy interesantes los 16 casos que se incluyen en la guía de agua y saneamiento del PNUD. Y en los apuntes se recomienda una actividad reflexiva que consiste en la lectura de uno de estos casos. Por supuesto, para este curso no es obligatoria la lectura de estos manuales, pero es importante que sepáis de su existencia y que están ahí para cuando queráis consultarlo, ya que son muy útiles, sobre todo, como digo, por su carácter práctico. En los apuntes vais a ver también que he incluido una recopilación de aquellas cuestiones elementales que son necesarias a la hora de implementar el enfoque de género en las intervenciones de desarrollo. No es una lista cerrada, ni mucho menos, y por supuesto estas cuestiones no agotan la totalidad de elementos que habría que tener en cuenta, porque además vais a ver que el enfoque de género depende enormemente del contexto concreto y las circunstancias del trabajo. Entonces no voy a detenerme en todas estas cuestiones porque se encuentran explicadas en los apuntes, sino que me voy a centrar en algunas cosas puntuales relacionadas con el diagnóstico o análisis del contexto o realidad. El análisis de contexto debe incorporar una perspectiva de género, que nos va a definir y delimitar la situación de partida visualizando las relaciones de género. Para ello hay que fijarse en que la información, los datos, las estadísticas que utilicemos estén desagregadas por sexo y aparte analizadas bajo una perspectiva de género. Es importante también no realizar un análisis androcéntrico, que es aquel en el que el varón es la medida de todas las cosas y se analiza el mundo en términos masculinos. De esta manera se ignora e invisibiliza la experiencia de las mujeres, lo que produce una distorsión de la realidad. Como he comentado antes, los manuales cuentan con una serie de herramientas que permiten recoger información bajo una perspectiva de género. Veis en la diapositiva algunas de estas herramientas, por ejemplo el perfil de actividades, que identifica las actividades que realizan hombres y mujeres en su vida cotidiana y nos va a mostrar la división sexual del trabajo que veíamos en la primera unidad, entre otras cosas. O por ejemplo otra herramienta es el acceso y control a recursos y beneficios, que es una matriz que permite ver ese acceso y control diferenciado entre hombres y mujeres. También tenéis una herramienta para analizar las necesidades de género o para analizar la calidad de participación. Todas las herramientas que vais a ver en los manuales deben ser adaptadas al contexto en el que se trabaje. Por ejemplo, veis en esta diapositiva una matriz de acceso y control a los recursos que se incluye en la guía de la ECID del 2004 en la página 87 y 88. En este caso solo he hecho una captura de pantalla de los recursos productivos, pero cuando veáis la tabla entera vais a ver que también se incluyen los recursos políticos, sociales, culturales, naturales, el uso del tiempo, la movilidad, etc. La fórmula más simple, como veis, es incluir información sobre mujeres y hombres en columnas diferenciadas. Pero en muchos contextos será necesario diferenciar también a estos grupos a las que se le añade otras características, porque como hemos visto no son grupos homogéneos. Es decir, hay que incluir un enfoque de interseccionalidad, que es otro concepto que se incluye en los apuntes. La interseccionalidad consiste en tener en cuenta diferentes categorías o variables que interaccionan con el género. Por eso hay que añadir a la tabla las columnas necesarias para diferenciar estos subgrupos. Imaginemos un contexto en el que además de las diferencias de acceso a los recursos entre mujeres y hombres, vemos grandes diferencias entre mujeres de diferentes edades. Habrá que dividir la columna mujeres en varias columnas que muestren los grupos de edades que nos interesa reflejar para nuestro análisis. O un contexto en el que convivan dos etnias y vemos que existe una jerarquía clara entre ambas que afecta al control y gestión de los recursos. Entonces habrá que diferenciar en cada grupo de hombres y mujeres ambas etnias. Tener en cuenta que siempre será necesario reflejar en el análisis la variedad de personas en una determinada comunidad para recoger todas las necesidades e intereses de los diferentes grupos. También es importante que estas herramientas no solo se usen en el diagnóstico e identificación de un proyecto. A lo largo del proyecto tenemos que ver cómo va variando la realidad que queremos transformar. Entonces estos análisis hay que revisarlos y actualizarlos.
Otra cuestión que se debe tener en cuenta cuando se analiza un contexto determinado es que este es único y no se puede usar o extrapolar los análisis de otros lugares para explicar la situación que queremos transformar. En ese sentido, es muy interesante el artículo de Mohanty. Os he resumido en los apuntes las críticas que realiza la autora, pero si tenéis tiempo y ganas, es un artículo muy bueno. Y nada más. Espero que os haya gustado el módulo y haya despertado vuestro interés para seguir profundizando en los temas relacionados con género y el desarrollo. Para eso tenéis las lecturas complementarias que os he ido recomendando en cada unidad. Muchas gracias y un saludo. Estrategia dual a la hora de trabajar la igualdad entre mujeres y hombres. Por una parte, hay que llevar a cabo un enfoque sectorial a través de medidas específicas que compensen la situación de desventaja y discriminación de las mujeres y por otra parte un enfoque transversal de género. Hola a todas y todos, nos encontramos ya en la tercera y última unidad en la que vamos a ver algunas indicaciones o aspectos importantes que hay que tener en cuenta cuando se trabaja el enfoque de género. En este vídeo, como en los anteriores, voy a realizar un esquema o resumen de la unidad resaltando algunos aspectos importantes de esta. Lo que vamos a ver en primer lugar es la transversalización de género. Tenéis varias definiciones del término en los apuntes. Para resumir, consiste en la incorporación del género como una categoría conceptual y analítica a nivel horizontal en todas las áreas, sectores o ámbitos y no solo en aquellos que afectan directamente a las mujeres y en todas las etapas de actuación o fases de un proceso de desarrollo. Existe un consenso sobre la necesidad de implementar una estrategia